que es secretario general de SADOP en la provincia de Jujuy, porque entendemos, ¿no?, que hay novedades que vienen de un trabajo a nivel nacional de reuniones, de congreso ordinario que se dio dentro de lo que es este frente sindical y con un paro docente que nos va a ahondar en detalle. ¿Cómo está, Claudio? Buenos días, Carlos Alfonso te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Minuto a Minuto. Agradecemos a usted por la comunicación en el día de hoy. Estamos de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 y también incertidumbre por parte de las familias de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a tomar desde el lado de SADOP? Si va a haber medidas de fuerza, si hay reclamo por aperturas de paritarias. Bien, nosotros somos un gremio nacional y desde SADOP Nación se ha tomado la medida de declarar el paro para el día 2 de marzo. ¿Sí? El paro está vigente a pesar de que en el día de ayer, a última hora, el gobierno de la Nación convocó a paritarias a todos los gremios paritarios nacionales, SADOP, CETERA, etcétera. Eso quería preguntarle, Melo, ¿qué tal? Hugo Krasnogorov lo saluda. ¿Qué tal? O sea, no hay ninguna modificación porque uno de los argumentos principales por lo cual en el caso de CETERA en particular habían convocado el paro era porque decían que el gobierno no había llamado a la paritaria nacional. O sea que esto no cambia nada, digamos. No cambia nada porque la situación va más allá solamente de lo paritario a nivel nacional. Tiene que ver precisamente con esta idea que llevó adelante el gobierno nacional de quitar, de sacar, de eliminar al Estado Nacional en la obligación que tiene con respecto al sistema educativo nacional. Algo que está vigente en las leyes, tanto de educación nacional como la ley de presupuesto o de financiación educativa. Una voluntad de un gobierno que tiene un periodo determinado de tiempo en un sistema republicano no puede sobrepasar lo que estipula la norma que está vigente. Así que la situación excede, por supuesto que lo paritario es lo más importante, pero excede ese punto. Hay cuestiones que resolver que el ámbito ideal para trabajarlo es lo paritario, pero es un concepto mucho más abarcativo. Yo le quería preguntar, teniendo en cuenta que ustedes representan a los docentes de la educación privada, ¿no es cierto? Y que obviamente no tienen a lo mejor la misma facilidad de adherirse a una medida de fuerza que los docentes que trabajan en la administración pública, quería preguntarle más o menos cómo es el acatamiento en general en las escuelas privadas cuando SADOP convoca un paro y qué es lo que esperan puntualmente para el lunes, ¿no? Bien, son dos preguntas, interpreto. La primera, no hay ninguna diferencia entre si hablamos de facilidades con respecto a la adhesión del paro. La ley es la misma, las garantías constitucionales en este sentido avalan y no hacen la diferencia entre un empleado público y entre un empleado privado. Lo que sí marca la diferencia es la situación en general, que también está afectando al sector de gestión estatal en este momento, que es la imposibilidad de afrontar los descuentos a los que nos vemos expuestos cada vez que se hace un paro. Eso es el mayor desafío que tenemos. Con respecto al otro punto, va variando la proporción, tenemos picos de 25-30% de adhesión y en los últimos paros bajaron a 10%. ¿Y a qué se debe esto? En la charla con todos los delegados escolares lo que queda claro es esto, ¿no? La necesidad de, el tema de no sufrir los descuentos. ¿Sí? Y ahora fíjate, ¿por qué el gobierno aumenta un 50% lo que era el presentismo? Que se pagaba un 20% sobre el básico y ahora lo llevan a un 30%. Obviamente que esto es una cuestión que no está dentro del salario, va por fuera del salario y sin embargo se lo toma en cuenta para llegar al piso salarial. Algo que es totalmente ilegal, pero bueno, pareciera que estamos viviendo en el país de Alicia
y las maravillas. Exactamente. También preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la recomendación a los padres, entendiendo esto que le decía mi compañero y ante los porcentajes justamente y los picos de adhesión al paro? A los padres que nos están escuchando, ¿no? Sí, ¿cuál sería la forma también? Porque arrancar el inicio de clases ante la incertidumbre, si se va a adherir o no se va a adherir el colegio, y de paso entendemos de que ustedes vienen trabajando fuertemente porque en esto, ¿no? De los convenios colectivos de trabajo, permitir la discusión de salario, las condiciones de trabajo de ustedes mismos, pero también aplica a las condiciones en las cuales los chicos están recibiendo justamente las clases, porque dentro de lo que es el extracto público, el ministerio se hace cargo de la parte edilicia, y hay algunos colegios privados que lamentablemente tienen condiciones que los padres también les preocupan. No Así es, pero bueno, son responsabilidades bien definidas. El Ministerio de Educación, tanto como el gobierno provincial, el gobierno municipal, tienen a cargo el tema de la habilitación de los edificios, ¿no? El gobierno municipal hace años que viene con esta política de descomprimir el centro histórico de la ciudad, y sin embargo siguen existiendo colegios que no cumplirían las condiciones necesarias para tener la habilitación. Eso es algo que a nosotros nos excede, ¿sí? Eso hablando ya directamente desde la cuestión de edilicia. A los padres, ¿qué les diría? Y bueno, lamentablemente caímos en una lógica de mercado, ¿no? Oferta-demanda, y bueno, creo que los padres actúan en función de sus propias necesidades y a veces dejan en segundo plano esto de no solo de la seguridad en cuanto a las condiciones en las que asisten sus hijos, sino también muchos padres son conscientes que están mandando a sus hijos a una institución que no cumple con la ley de contrato de trabajo. Y es evidente, ¿sí? Porque saben, y muchas veces se expone al gremio como responsable del aumento de la cuota del colegio. Algo que ahí se descarta la ley de mercado y se piensa de otra forma. O sea, hay, digamos, una hipocresía tremenda en este sentido, de que para algunas cosas se mide con una balanza y para otras se mide con otra. Creo que es una cuestión que tenemos que trabajar culturalmente, sobre todo con la nueva generación de docentes, porque esto también es importante destacar. Hay un recambio generacional importante en todas las instituciones, no solamente en las privadas, sino también en la de gestión estatal. Le pregunto, ¿los salarios de los docentes privados y los de docentes públicos son los mismos? Porque hay mucha gente que piensa que los docentes privados ganan más que los públicos, ¿es así? No. A ver, en principio general, la ley establece que un docente de gestión privada no puede cobrar menos que un docente de gestión estatal. Ese es el principio básico, por eso es que nosotros exigimos al gobierno provincial que nos convoque a la paritaria. Tenemos derecho, en cuanto a la representación que tenemos, para discutir la parte salarial, por lo menos esa parte, con el gobierno provincial y después con los empleadores y la Dirección de Educación Privada, que depende del Ministerio de Educación, el resto de las condiciones de trabajo, ¿sí? No se cumple en gran medida, y esto es lo que genera las diferencias. Vuelvo a insistir con esto, que existan malos empleadores y que existan docentes que por su situación personal acepten condiciones que no son legales, no significa que es válido, ¿sí? Hay colegios privados que pagan un poquito más en cuanto a presentismo, ¿sí? Como te explicaba al principio, el presentismo es algo que se puede negociar con cada empleador, no es como un premio de producción, etcétera, que existen en otros tipos de industrias. No se puede obligar, no se lo cuenta del lado del salario. En Jujuy no existen instituciones educativas del sector privado que paguen más de lo que paga el Estado. Eso no quita que en otras jurisdicciones, como por ejemplo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, existan instituciones educativas que sí pagan mucho más que el Estado. Generalmente son colegios con cuotas altísimas, que superan lo que es una canasta básica, y allí el docente sí tiene otro tipo de escala salarial. Pero recordemos, lo que establece la ley es un piso, no un techo. Bien, Claudio, la última, por lo menos de mi parte, hay una convocatoria de paro sin asistencia en los lugares de trabajo de distintos gremios para el día de hoy, entendiendo que es en rechazo a la nueva reforma laboral que está haciendo el tema de tapa en el día de hoy de distintos medios de comunicación. Y teniendo en cuenta de que ustedes el día jueves estuvieron presentes en las calles, en la marcha convocada con paro y movilización que hubo en distintas provincias, incluso acá la provincia de Jujuy, que salieron, ¿no?, a marchar y que se veían justamente las pecheras de SADOP. Para el día de hoy, ¿se suman a estas medidas de fuerza planteadas por distintos gremios? Medidas de fuerza de acción directa, no. Lo que sí, vamos a participar de todas las acciones colectivas que se planteen desde los distintos espacios sociales y gremiales de la provincia de Jujuy. Está bueno. Buenísimo. Nosotros ahí saldamos, creo que todos los interrogantes. Sí, no sé si interesante. quedó algo más en el tintero que quiera hacer hincapié. Agradecidos por esta comunicación para el Tribuno de Jujuy y para FM Sol. No, al contrario, yo agradecido con ustedes y bueno, desde SADOP Jujuy llamamos a toda la docencia privada, entendemos que es difícil adherirse al paro, entendemos que un descuento en este contexto económico-financiero es muy difícil de afrontar, pero también recordarles que no existe ningún derecho laboral que no se haya obtenido después de lucha y esfuerzo. Consideramos que para poder ganar algo más, primero hay que perder y si es necesario que nos descuenten, habría que afrontar la lucha de esta forma. Pero bueno, vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo cuál es la respuesta desde las bases y nosotros vamos a seguir firme en la lucha, junto al resto de los gremios de la educación en la provincia de Jujuy. Bien, nosotros le agradecemos, Claudio, van a quedar abiertas y a disposición tanto los micrófonos como las puertas de la radio para cuando ustedes decidan visitarnos, vamos a estar a disposición para dialogar con ustedes y más que nada para hacer llegar a la audiencia todas las novedades que tienen que ver con un sector que entendemos viene con una representación no solamente en las calles, sino también en las aulas. Muchísimas gracias y ahí estaremos en la próxima invitación. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo enorme. Chao, chao, hasta luego. Ahí estuvimos dialogando con el secretario general de SADOP. Teníamos una deuda pendiente nosotros dialogar con uno de los gremios que representa a los docentes del sector privado, que como bien ya lo confirmábamos, el día lunes hay medidas de fuerza, hay paro, ¿no?, por 24 horas de cara a lo